En esta segunda entrega vamos a hablar sobre el calvinismo como una teología. Y bueno, hablar de calvinismo con precisión y de su teología resulta ser hoy día una tarea bastante intimidante por dos razones. Primero, el calvinismo es un tema tan vasto, tan grande, que habría que dedicar volúmenes completos a las diferentes ramificaciones que se desprenden de este tema, así como lo hizo Abraham Kuyper con sus Stone Lectures o sus conferencias en el seminario de Princeton. De igual manera, lo ideal sería considerar un volumen por separado a temas específicos dentro del campo del calvinismo, como por ejemplo calvinismo y política, calvinismo y religión, calvinismo y filosofía, calvinismo y ciencia, etc. La segunda razón por la cual este tema se hace tan difícil de explorar es porque, como comentábamos en la primera entrega, en la primera clase, hay mucha desinformación hoy día con respecto a lo que el calvinismo enseña. No es desconocido en el mundo evangélico y secular que hay mucha desinformación y caricaturización que se ha hecho con respecto a la doctrina calvinista de la predestinación y con respecto a nuestra posición reformada ante temas como la existencia o la no existencia o cesación de los dones señales, el bautismo de infantes, la guerra, el aborto, la pena de muerte, etc. Así que hablar a profundidad del pensamiento calvinismo es tratar muchas veces de aventurarnos en un área donde los mismos ángeles deben pisar, como decía el filósofo. Pero ¿qué promueve el calvinismo en sí? La misión del calvinismo no es solo la de predicar el evangelio, sino también la de promover y aplicar la palabra de Dios en todas las esferas de la sociedad. El impulso de los cristianos calvinistas de salir de la comodidad de los confines de la iglesia responde a una creencia, a un principio bíblico religioso creado en la teología reformada, precisamente en el año 1920, conocido como la gracia común. Este principio nos enseña que toda la creación es del Señor, Colosenses 1:16 en adelante, y que por lo tanto nosotros como cristianos no debemos alejarnos ni ser ajenos o indiferentes al trabajo que Dios está desarrollando en las esferas seculares, entre comillas seculares. A diferencia de los ascéticos en el siglo II, en el nacimiento de la era apostólica, que promovían un apartamiento, un alejamiento de los asuntos de fe con respecto a los asuntos del mundo allá afuera. Así que este concepto de ser parte de las cosas del mundo, de interrogarse cuál es la voluntad de Dios con respecto a los asuntos del mundo, de mejorar, de hacer que florezcan, obedece a la constante interrogante histórica dentro del seno de la iglesia. La iglesia siempre se ha preguntado, ¿cómo entendemos estos conceptos de naturaleza y gracia? ¿Son, por ejemplo, la ciencia y la teología opuestos? ¿Distinguimos o separamos iglesia del mundo? ¿Qué enseña la Biblia con respecto a estos temas? Obviamente estos temas los estaremos expandiendo en este compendio de teología y también en el segundo compendio de cosmovisión. Por el momento este tema lo dejamos estar, sin antes decir que todo, subrayando ese todo, lo que Dios ha creado, ha sido creado bueno. Y no veo ninguna razón por la cual un cristiano no deba interesarse en las cosas del mundo, como la ciencia, la política, la educación, etc. No todos los cristianos están llamados a ser pastores o evangelistas o misioneros. Así que el problema no es con el cosmos o con el mundo ni con la creación, sino con el pecado que ha permeado estas áreas. El calvinismo enseña que el orden creado, familia, Estado, gobierno, es un conjunto de instituciones creadas para preservar el orden y la armonía de nuestra realidad. Dios lo creó porque era necesario para el florecimiento de la raza humana. Jan Binhoff, teólogo, dice que la iglesia no debe tomar acción contra estas instituciones, sino que más bien la fe, que esa fe que aprecian tanto las iglesias, que la quieren solamente utilizar para asuntos eclesiásticos,
exteriormente se ve muy plausible cuando solamente se queda para asuntos de la iglesia. Pero dice Jan Binhoff que es aún más grande esa fe cuando, mientras conserva sus creencias del reino de Dios como un tesoro, al mismo tiempo lo lleva al mundo como una levadura. Con respecto a la corrupción de estas instituciones establecidas por Dios en la creación, el calvinismo cree firmemente que es el pecado lo que las ha corrompido, el corazón del hombre. No un sistema político ni un sistema económico, sino el mismo corazón del hombre que se ha tergiversado. Y que es el pecado precisamente lo que necesita ser cambiado, reformado, no las instituciones en sí. Herman Bavinck, otro teólogo holandés, también enseña que la reforma de la creación de Dios debe ser una restauración completa y no una sola repristinación. O sea, no se debe quedar solamente con el diseño de Edén, sino que el objetivo de Dios era que estas creaciones mejoraran a un diseño mucho más completo. Cristo da más de lo que el pecado quita, la gracia sobreabunda, la intención de la gracia es traer la situación del hombre y del mundo a su gloria mucho más alta, decía Herman Bavinck. Así que el calvinismo como una teología es muy, muy amplio. Del calvinismo en sí podemos decir que sin lugar a dudas es un pensamiento muy controversial, no cabe duda de esta verdad, para algunas personas y al mismo tiempo atrae a muchos. Conozco gente que incluso no son cristianas, no pertenecen a nada que tenga que ver con la iglesia, sin embargo, sí tienen mucho que decir con respecto a lo que es el calvinismo, porque es algo que fue tan influenciante en la antigua Europa occidental y lo sigue siendo todavía en la vida pública en los Estados Unidos. Calvinismo no es una innovación teológica, como decíamos en la clase pasada. Estas cosas que fueron enseñadas por el calvinismo, que están siendo enseñadas, ya habían sido enseñadas por teólogos anteriores a Juan Calvino, teólogos como San Agustín o Santo Tomás, el mismo apóstol Pablo, Jesucristo y los apóstoles. Como sistema teológico, el calvinismo enseña que la Biblia es el único documento de fe inerrante, eficaz y autoritario en asuntos de fe. Otros documentos como los cánones, confesiones de fe, catecismos, se quedan cortos cuando se comparan con la autoridad de las Escrituras. Sin embargo, creemos que mientras que estos catecismos, confesiones de fe, etcétera, son falibles, son los compendios que más se acercan a los principios enseñados a las Escrituras. Con respecto al propósito del hombre en la tierra, el calvinismo enseña que el hombre debe vivir para la sola gloria de Dios, o soli deo gloria, como dice el catecismo, la confesión corta de Westminster. El hombre debe vivir para disfrutar de Dios, primero que todo, y segundo, para glorificarlo. El calvinismo entiende que nuestra actitud hacia Dios y su creación es eminentemente religiosa y se refleja en gratitud. Esa gratitud es la ética del calvinista o del cristiano. El soli deo gloria del calvinista se traduce en un deseo permanente de conocer más a Dios y su palabra y disfrutar de Él. Esto es absoluta religión. La importancia de conocer a Dios es ampliamente reconocida en la Biblia. Pasajes como Juan 8:32, Oseas 4:6 nos enseñan que el cristiano vive por la palabra que sale de Dios y no por emociones. No somos existencialistas. No es que hoy me siento culpable, aunque Dios me haya perdonado. Si Dios me perdonó, aunque me sienta culpable, ya yo soy perdonado. En esa búsqueda del conocimiento de Dios, se ha dado preeminencia a los atributos de Dios. Este tema no lo vamos a explorar aquí, pero hay una gran lista de temas y de libros teológicos que nos pueden ayudar a conocer más sobre lo que Dios nos ha revelado en su creación. Y en esa lista de atributos de Dios, el calvinismo ha tomado muy en serio un atributo por encima de los demás: la soberanía de Dios. Dios tiene que ser ontológicamente antitético al hombre, o sea, diferente. Dios tiene que ser soberano. Henry Van Til dice: motivados por un enfoque teísta, el calvinista entiende que
Si vamos a ser consecuentes con las evidencias que nos da la creación y con los principios bíblicos, entonces Dios debe ser el Rey soberano si en verdad es Dios. En otras palabras, si Dios es Dios, entonces Él es el creador y nosotros no. Nosotros somos la criatura. El calvinismo entiende que la voluntad decretiva de Dios, como la fuente de toda existencia, no está solamente enfocada a asuntos eclesiásticos o de salvación del alma, sino en toda la vida. Su soberanía se refleja en lo social, en lo político, lo científico, lo judicial, lo estético, los deportes, lo moral, etc. Por esta razón el calvinismo ha sido designado como una cosmovisión, ya que habla significativamente de la relación del hombre con Dios y del hombre con el cosmos que Dios creó. En correlación con la doctrina de la soberanía de este Dios creador, el calvinismo tiene entre sus prioridades el promover el mensaje principal de Jesús, o sea, el reino de Dios, no solamente la iglesia. Más bien se entiende que la iglesia es solo una esfera en ese gran campo que es el reino de Dios. Ya que Dios es soberano sobre todo lo que hay, Colosenses 1, 15 y 16, entendemos que su soberanía se extiende sobre todo su reino y no solo sobre la iglesia. Entendemos que la muerte de Cristo no solamente fue por nuestras almas, sino por toda la creación, porque Él es el Rey victorioso. Según el calvinismo, la soberanía de Dios es el derecho absoluto que Dios tiene sobre gobernar el mundo, el cosmos, como Él quiere, ya que Él es su creador. Romanos 11:36. Cornelius Van Til dice que la soberana voluntad de Dios es la causa final de toda la realidad creada. La religión basada en la soberanía divina es la religión pura para Dios. Con esta entrega terminamos un bosquejo general de lo que enseña la teología calvinista. En nuestra próxima entrega hablaremos sobre la doctrina de la predestinación, cómo la entiende el calvinismo. Muchas gracias.